Por eso vamos a dedicar el programa completo de hoy al tema del virus del Zika. Tenemos con nosotros a un médico infectólogo que ha estado en el programa antes, con quien estuvimos conversando sobre este tema en el programa que hicimos referencia, el doctor Héctor Balcácer, quien es médico infectólogo, es decir, especialista en infecciones, en infectología, en virus, bacterias, en personas que se infectan, y tiene su consultorio en el Centro Médico UCE y es profesor de varias universidades en la República Dominicana. Durante la primera parte vamos a tener una visión general acerca de lo que está ocurriendo en este momento, y en la segunda parte del programa vamos a recibir las llamadas de los amigos televidentes, porque los médicos tenemos la costumbre de creer, hablando entre nosotros, que todo el mundo nos entiende. Buenas tardes, doctor Balcácer, ¿cómo está usted? Buenas tardes, gracias por la invitación, doctor. Y recalcar lo que usted decía, creo que este programa 360 fue el primer programa en el país que habló sobre lo que era la infección por el virus del Zika. Creo que aquí fue donde se dio la voz de alerta, la voz de alarma, y en ese momento era como decía la fábula de viene el lobo, hasta que realmente se presentó ya en enero del 2016 los primeros 10 casos confirmados de virus del Zika, los cuales simplemente se están expandiendo, y aquellas personas que han presentado los síntomas con cierto temor se han acercado a nosotros para expresarnos qué tendrían que hacer en caso de que tuvieran la infección. Vamos a comenzar por el ABC de todo, doctor. ¿Qué es un virus? Lo primero que hay que decir es que el virus es una de las partículas vivas más pequeñas que se conoce. El virus es una partícula infecciosa que requiere estar dentro de una célula para poder multiplicarse, ya que el mismo no tiene un aparato de replicación propio, sino que utiliza las células del huésped donde se aloja para poder multiplicarse. Deme un ejemplo de un virus que no sea el Zika. Hay varios virus, y el más famoso creo que es el virus de inmunodeficiencia humana, y posiblemente el más temido. El VIH. Exactamente, lo que la gente conoce como el virus del SIDA. Exacto. Que es un virus que ustedes saben que para poder multiplicarse utiliza justamente parte del sistema inmunológico, las células de defensa de una persona, para poder replicar. ¿Hay remedios contra los virus? Existen medicamentos que pueden frenar lo que es el desarrollo normal de un virus. En este momento hay medicamentos antivirales que son excelentes, y uno de los ejemplos más recientes es el virus de la hepatitis C, que era una enfermedad que anteriormente no tenía ningún tipo de cura, y hoy en día ya se dispone de tratamientos que cura más del 90% de las personas que padecen esta infección por el virus de la hepatitis C. ¿De dónde sale el virus del Zika? El virus del Zika surge, o se conoce, porque hay que entender, no sabemos si realmente ese es el punto de inicio, pero se sospecha que surge en África. Específicamente se describe en Uganda, en un bosque que justamente se llama Zika, con Z y con K. Se le pone el nombre de el bosque donde se describe el virus por primera vez, el cual se describe en un mono, o sea, se describió en un mono, no se describió ni siquiera en un ser humano por primera vez, y 5 años más tarde se hace la identificación del virus. O sea que, repito, si alguien le preguntara por qué se llama Zika, es por el bosque donde se describe por primera vez el primer caso de infección por este virus. Uganda queda en África, claro, en el centro de África, es la tierra de aquel dictador sanguinario, Idi Amin. Idi Amin se llamaba a sí mismo, que se comía a los adversarios políticos. Entonces, ¿por qué aparece este virus ahora en las Américas? ¿Hay alguna vía por la cual se haya demostrado que llegó al continente americano? Mire, más que nada se estima que Brasil ha sido partícipe de varias expediciones o excursiones en estos días a su territorio, y hay 3 teorías. Uno, que pudo haber sido alguien que fue a verificar lo que eran las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Río, que todos sabemos que se van a producir prontamente. Otras personas hablan que pudo haber sido por la presencia de una comisión para tratar de evaluar lo que era la llegada del Papa. Sabemos que el Papa estuvo también presente en Brasil, y otras personas hablan simplemente de algún tipo de persona que ha llegado desde Asia a Brasil y haya llevado el virus consigo. Recordar que el problema de las Américas es que anterior a este caso, simplemente en las Américas no existía la presencia del virus, lo cual nos hace a todos susceptibles. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos ahí, perdón, doctor, es el mapa del virus. Es decir, los países que hasta este momento han reportado casos del virus. Porque
aquí, que es el país de los rumores, y yo siempre me hago eco de Humberto Eco, precisamente, que dice que las redes sociales son el ejercicio más grande de la estupidez humana, porque todo el mundo pone lo que quiere ahí. Ha hablado de conspiración en el país para desviar la atención acerca de los problemas que tenemos. Ese es el mapa del virus del Zika en el mundo. Estamos hablando de que posiblemente la República Dominicana es de los países que menos casos ha reportado de manera directa. Estamos hablando de que Colombia ha reportado más de 11.000 casos. Brasil ha reportado una cantidad de casos que superan ya los 30.000. Estamos hablando de que cuando usted dice que un país reporta específicamente 10.000 casos, es porque ha tenido posiblemente 50.000. Porque el virus del Zika tiene la siguiente característica: de cada 4 personas, de cada 5 personas que entran en contacto con el virus, solamente uno va a presentar enfermedad, lo que quiere decir que los otros 4 simplemente van a estar completamente asintomáticos, sin presentar ningún tipo, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni nada. O sea que en una casa podría ser que si le pica el mosquito a 5, solamente uno va a enfermar. Doctor, ¿por qué la alarma? ¿Por qué en este momento la Organización Mundial de la Salud declara una alarma mundial que en el siglo XXI solamente se han producido 4 advertencias sobre enfermedades que la Organización Mundial de la Salud, que es una organización, un organismo dependiente de las Naciones Unidas que encabeza la doctora Margaret Chan, ha llamado la atención para 4 enfermedades nada más en los primeros 16 años del siglo XXI, que son el ébola, la gripe H1N1, el virus del Zika, y me falta el polio. Y el polio, con el tema de la guerra en Siria. Sí, luego de que casi el polio iba a estar casi erradicado, comenzaron a aparecer casos de polio y todo el mundo entró en miedo. Caramba, vamos a volver a tener polio. Está erradicado en la República Dominicana, sí, el polio, pero solamente esos 4 casos, y el último es el virus del Zika. ¿Tiene razón la OMS en declarar esta alerta mundial? Lo que pasa es que el virus del Zika cumple con muchas de estas condiciones necesarias por una enfermedad para ser declarado como emergencia sanitaria mundial. Primero, fue un evento súbito y que no estaba previsto ocurrir. Número 2, es una enfermedad que puede frenar los viajes y el comercio entre naciones. También puede provocar un impacto severo en lo que es la salud pública de un país. Entonces, ¿qué sucede con el virus del Zika? Cumple con todos estos compromisos, con todas estas definiciones. El virus del Zika, recordar que la República Dominicana va más allá de lo que es la parte meramente médica. El virus del Zika, un país como nuestro país, en el cual depende principalmente del turismo y las remesas, ya todo el mundo sabe, ya los periódicos y lo que era la prensa internacional comenzó a reembolsar las líneas aéreas, el dinero a aquellas personas que iban a viajar a lugares donde está presente el virus del Zika. Fue una de las primeras situaciones que se dio. Entonces, imagínese usted que usted va a viajar a República Dominicana y la línea aérea le dice, bueno, ¿usted quiere viajar a República Dominicana o que le devuelvan su dinero? Usted no está atento, usted está en cualquier sitio del mundo donde ni siquiera hay un mosquito. Entonces usted le dice, ¿por qué yo no puedo ir a República Dominicana? ¿Por qué me van a devolver mi dinero? No, porque ahí está la presencia del virus del Zika. Entonces usted dice, ah, no, pero espérate, ¿eso mata? No, no mata, ¿pero hay algún tipo de problema? Sí. Y es tanto así que el virus del Zika, lo primero que ocurrió en cuanto a la limitante de viajes fue que el Departamento de Salud de los Estados Unidos dio una alerta diciendo a todas las gestantes de los Estados Unidos que no viajaran a un país donde hay Zika, a menos que no fuera absolutamente necesario. Gestante, para traducirlo, es una embarazada. Una embarazada. Entonces, en el día de hoy, la prensa internacional trae varias alarmas sobre este tema, porque ha habido una acumulación de información que vamos a tratar de pescar entre toda esa cantidad de información para ser didácticos con los amigos televidentes, cuál es la importante y cuál podemos desechar. Hoy, por ejemplo, hay una información en los periódicos españoles de que aparecieron 2 embarazadas positivas al Zika, que estuvieron de viaje en países donde existe el problema, donde el Zika está presente. También hay otra información de que en Estados Unidos 4 condados de la Florida, incluyendo el más grande de todos, Miami-Dade, el gobernador del estado hizo una advertencia o firmó una alarma epidemiológica para
el estado de la Florida por el problema de la expansión o la probable expansión del virus del Zika. Han aparecido algunos enfermos que han estado de viaje en uno de los países que presenta casos. ¿Por qué tanta alarma con las embarazadas? La principal preocupación que existe con el virus del Zika y las gestantes o las embarazadas es porque el virus del Zika se ha asociado a microcefalia. La microcefalia, como ustedes comprenderán, simplemente es que hay una disminución en el tamaño de la cabeza del bebé. Y algunas personas dirán, bueno, pero que tenga la cabeza pequeña no importa. El problema es que esa disminución del crecimiento del tamaño de la cabeza se ve en los niños durante el embarazo y se ve también al momento de nacer. Y el problema es que cuando ocurre esta disminución del tamaño de la cabeza en el bebé, esto se asocia a una menor capacidad de desarrollo de lo que es el cerebro. Y al no poder desarrollarse el cerebro, simplemente ese niño va a quedar con algún tipo de disminución de sus capacidades. Estamos hablando de que ese niño puede disminuir su capacidad de aprender, puede no moverse. Ese niño podría estar simplemente limitado a una silla de ruedas y a ser completamente dependiente de sus familiares. A la vez estamos hablando de que es un niño que va a tener o va a requerir cuidados especiales, va a necesitar que lo vea un neurólogo pediátrico. O sea, es decir, ese niño ya nacido se va a convertir en una carga familiar tremenda. Exactamente, y no solamente estamos hablando de lo que es una carga económica para la familia, sino también para el país, porque estamos hablando de que es un ente también que no va a poder insertarse en lo que es el aparato productivo del país en el cual. Hay dos preguntas que se desprenden ahora que nosotros creemos que son importantes. La primera, ¿hay alguna prueba para, ya que los pacientes son el 80% no tienen sintomatología, ¿hay alguna prueba para una embarazada determinar que ha estado infectada con el virus del Zika en el primer cuatrimestre de su embarazo? El problema es que la prueba del virus del Zika todavía no está disponible en laboratorios comerciales. Sí, pero la pregunta es, ¿hay una prueba? Sí, hay pruebas disponibles las cuales se pueden tomar y ser enviadas a lo que es el laboratorio nacional. Como quiera, la primera prueba que una embarazada que sospeche que pudo haber estado en contacto con el virus del Zika es que se practique una sonografía. Y esa sonografía tiene que ir dirigida a medir el tamaño de la cabeza de su bebé. Que siempre se mide. Siempre se mide, pero en este caso se tiene que prestar más énfasis y además de eso se tiene que buscar la presencia o no de calcificaciones a nivel del cerebro del bebé. Es decir, vamos a pararnos aquí porque ya tengo experiencia en este tema. Porque a los médicos hay que exigirle también cuando usted tiene información. O sea, una embarazada, cualquiera, que nos esté mirando en este momento o vaya a quedar embarazada en los próximos meses, cuando va a hacerse la sonografía, primero tiene que hacerse, doctor, una sonografía en el primer trimestre. Sí. O sea, los primeros 3 meses, ¿verdad? Claro que sí. Es tanto así que está pautada, y esto es la parte que estamos mencionando, la parte económica y el gasto en salud. Está pautado que una gestante durante todo su embarazo se haga de 4 a 6 sonografías. Perfecto. Se va al primer trimestre y se hace una sonografía. Y debe decirle al sonografista que ponga énfasis en el diámetro de la cabeza del niño, sí, ¿verdad? Sí, pero el problema, lo que le iba a decir, es que esa es la recomendación en un embarazo normal. Exacto. La recomendación a la fecha en aquellos países donde está la presencia del virus, entre los cuales está la República Dominicana, entre los cuales estamos nosotros, se debe practicar cerca de 10 a 12 sonografías por año, lo cual va a representar un incremento en la demanda sanitaria, va a representar un incremento en el gasto en salud en nuestro territorio. Ahora yo le voy a hacer una pregunta dificilísima, doctor. Doctor, ¿usted me permite hacer un paréntesis aquí? Pero le voy a hacer una... No, no, prometo que no, pero le voy a decir... ¿Usted sabe por dónde yo voy? Claro que sí. Pero lo que pasa es que... se puede imaginar. Yo creo que me van a comulgar, porque yo esta mañana estaba en otro sitio y cuando tuve que expresarlo, tuve que decir mi opinión personal también. ¿Usted sabe para dónde yo voy? Claro que sí. Lo que vamos a hablar es lo siguiente. Para que las personas que nos están viendo y escuchando tengan una idea. En el 2014, en Brasil, el número de casos de niños que nacieron con microcefalia fue un total de 130 niños. 130. 2015, llegada del virus del Zika a territorio brasileño. Números de casos de microcefalia reportados, 3.000. O sea que estamos viendo de 130 casos reportados en un año a 3.000 casos de microcefalia reportados en un año. O sea que estamos hablando de que ahora tú tienes
3.000 niños de toda una generación, de todo un año, los cuales la gran mayoría, porque hay que decir que no el 100% de los niños que nacen con microcefalia quedan con un daño neurológico permanente, con un daño incapacitante, porque hay algunos de ellos que simplemente la masa encefálica puede distribuirse, a pesar de que la gran mayoría nace con problemas de visión, con problemas de audición, con problemas de aprendizaje, que no pueden caminar, que son totalmente dependientes, que quedan sujetos a una silla de ruedas. Pero estamos hablando de 3.000 personas. Doctor, una pregunta, ¿estamos frente al peligro proyectado de toda una generación de niños latinoamericanos tarados y con problemas neurológicos? Creo, frente a la evidencia que se está acumulando, que sí, que esto puede ser un momento que marque, así como todo el mundo creo que conoció una generación de niños que estaban afectados por polio. Creo que asimismo, si esto se mantiene y se consigue esa asociación ya descrita en la mayoría de los reportes, creo que sí, que vamos a hablar de una generación. Segunda pregunta, doctor. A partir de que una embarazada, y usted me ha puesto ejemplos incluso de pacientes suyas, de personas conocidas por usted, determine en el primer trimestre de su embarazo, primer cuatrimestre, que el producto, o sea, el feto, el niño, tiene una malformación en su cerebro, a partir, o en su cabeza, en su diámetro cefálico, a partir de haber sido infectada por el virus del Zika, ¿cuál es la conducta a seguir? La conducta a seguir es seguimiento, es tratar de identificar la presencia del virus en el líquido amniótico, si ya ha pasado el primer trimestre, luego de la semana 14. Si usted no quiere que entremos en la parte del aborto, recordar que... No, porque yo voy ahora a plantearle la situación en países desarrollados y países subdesarrollados. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, lo dije al principio del programa, no, yo soy médico antes que nada, de los 17 años vinculado a este tema, y ya soy una persona muy mayor, como dice usted, que ya yo soy una persona mayor. Entonces, es que el gobernador Scott del estado de la Florida declara una emergencia sanitaria frente al tema del Zika, y yo sé lo que va a ocurrir en Miami, en el condado de Broward, en Fort Lauderdale. Una paciente se va a hacer una sonografía, le van a diagnosticar que tiene Zika y le van a practicar un aborto porque es legal. Y entonces los países desarrollados que tienen grandes recursos se van a librar del problema. Ahora aquí o en los países subdesarrollados eso no es posible. Entonces por eso, para ponerlo bien claro, cuál es la conducta a seguir a partir del diagnóstico de un niño con microcefalia. Yo debo decir que desde el punto de vista constitucional todos sabemos que el aborto está totalmente prohibido en la República Dominicana. Se protege el embarazo del momento mismo de la concepción y por tal razón creo que es algo que queda a conciencia de cada uno, recordando que es ilegal el aborto en la República Dominicana. Yo estoy en contra. Pero yo no le estoy haciendo una pregunta a un abogado, yo le estoy haciendo una pregunta a un médico. Okay. Porque por lo menos en mi caso, en el caso de Humberto Salazar, mi posición frente a ese tema siempre ha sido que eso es un acto médico. O sea, yo estoy totalmente en desacuerdo con el aborto criminal, pero la decisión de practicar un desalojo de un embarazo en una embarazada depende de múltiples factores y todos son médicos, no hay ninguno legal. Entonces un abogado, por lo menos en mi caso, no me puede obligar a hacer o a practicar algo que yo aprendí que hay que hacer. Si la paciente está en peligro de muerte, no es cierto que ningún abogado a mí me va a obligar a dejar morir a una paciente porque me presenta una constitución. No es verdad, para que lo sepan. Y yo lo digo públicamente y lo he escrito en múltiples ocasiones. Pero en este caso, doctor, yo la voy a poner más directa. Si su esposa tiene un niño con microcefalia, ¿qué usted haría? ¿No tendríamos que ir a Estados Unidos? No, yo pregunto, o sea, yo estoy aquí para preguntar. No, realmente se baraja siempre esa posibilidad. O sea, esa pregunta que usted me está haciendo, el problema es que hay países que tienen todavía raíces mucho más religiosas que la República Dominicana. Y este tema del virus del Zika ha traído sobre el tapete esa discusión en países como El Salvador, que todo el mundo sabe que tiene unas raíces religiosas importantes. Lo ha hecho en Ecuador, lo ha hecho en Colombia. Desde el punto de vista personal, yo estoy en contra completamente del aborto. Sin embargo, entiendo que hay situaciones en las cuales se debe evaluar lo que es la decisión de los padres. No está, repito,
dentro de los parámetros de la ley en la República Dominicana. Sin embargo, creo que sí debería existir una brecha en la cual se pudiera practicar por algunas razones. En mi opinión, ¿estamos los médicos con las manos atadas frente a ese tema si hacemos el diagnóstico? Porque no hay ningún remedio, como dice usted. Sí, señor. Estamos con las manos atadas porque realmente el niño se va a desarrollar, aún con la anomalía, va a nacer y podría presentar algún tipo de defecto que pudiera no permitirle lo que es la viabilidad, o sea, que permanezca vivo luego de nacer. Pero realmente estamos atados de mano desde el punto de vista del marco legal. Déjeme sacarlo de las profundidades del lago donde lo he sumergido. Muchísimas gracias. Y vamos entonces a otro tema neurológico también, otro problema neurológico, porque hay muchas informaciones que se han ido acumulando sobre el tema. Primero, que los pacientes ya adultos pueden presentar el llamado síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es ese síndrome y cuáles son las repercusiones que tiene sobre el organismo, ya no de una embarazada, sino de una persona adulta? Mire, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome también neurológico. Aparentemente el virus del Zika tiene cierta debilidad por lo que es el sistema neurológico de las personas. Sin embargo, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que se caracteriza, y para dar un ejemplo lo más clásico posible es tomar que en el organismo, para poder llevar los nervios, su señal, y que usted se pueda mover y que usted pueda sentir, usted necesita un grupo de cables, un sistema de cables. Ese sistema de cables que lleva la información del cerebro hacia los músculos para que se muevan, están igual en un cable que tiene una parte de afuera negra que ustedes ven que recubre los cables. Simplemente en el interior está el nervio que corre. Como un cable eléctrico. Un cable eléctrico, un cable de teléfono. Tiene una parte plástica. Exactamente. Afuera, el interior poliuretano, y adentro va el cable, el alambre. Entonces imaginemos que los nervios son esa misma estructura. ¿Qué sucede en el Guillain-Barré? Esa primera capa de plástico, de poliuretano que usted decía, simplemente se pierde. Y el nervio se queda completamente desnudo. ¿Qué pasa cuando un cable se queda completamente desnudo? Todo el mundo sabe que comienza a chispear. Exacto. La gente lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Esos nervios que acaban de perder esa primera capa de esa cobertura, de ese aislante que se llama mielina, simplemente no pueden llevar información a los músculos. Y las personas comienzan a presentar debilidad motora, comienzan a perder la fuerza en las piernas. Generalmente siempre en las piernas. Generalmente. Entonces las personas comienzan a presentar una parálisis que va desde los pies hacia arriba. ¿Dónde está el peligro? Simplemente la persona no puede caminar, no puede pararse, está débil, etc. El problema es que cuando esa parálisis asciende y compromete los músculos de la respiración, la persona puede hacer una parada respiratoria y morir si la persona no la llevan al hospital y la ponen en una máquina de respirar artificial, como la gente lo llama, un ventilador, claro, un respirador artificial. Hay que recordar que nosotros respiramos principalmente por dos series de músculos, uno muy grande, que se encuentra dividiendo el abdomen del tórax, que es el diafragma, que gracias a Dios es el más importante, y la inervación viene desde mucho más arriba, o sea, para llegar allá arriba, el virus o la enfermedad o el daño que se hace a los nervios tiene que llegar prácticamente hasta el cuello, o sea, porque viene desde arriba, desde el cerebro. Pero también hay una serie de músculos que son músculos accesorios y músculos importantes que están todos en el tórax, que ayudan a mover la caja torácica y por lo tanto a expandir los pulmones. Y ese es el problema principal de Guillain-Barré. Hay tratamiento para el Guillain-Barré. A los pacientes se le administran inmunoglobulinas, se le hace plasmaféresis, se colocan en ventilación, y es un cuadro que si el paciente no muere por complicaciones durante la hospitalización, simplemente desaparece. Aún la recuperación, esto es algo importante, puede tomar hasta meses. O sea, que imagina una persona que padece una infección por el virus del Zika, presenta este problema neurológico, y él dice, ah, no, me curé de esto, me sané. Pero el problema es que esa persona, para reinsertarse, va a necesitar fisioterapia, va a necesitar soporte alimenticio, va a necesitar cuidados médicos especiales, y es un proceso que toma meses. Pero doctor, pero el presidente de su colegio dijo que eso era menos que una gripe, y entonces, ¿a quién le creo?
El problema es que el cuadro que usted me está describiendo es un cuadro aparatoso. Y él dijo, el doctor, mi amigo Waldo Suero, dijo que eso era menos que una gripe. El problema es que desde el punto de vista de lo que es la infección individual, de lo que es la mortalidad directa o inmediata, realmente el virus del Zika tiene muy poco o ninguna mortalidad directa. Usted le da una infección por el virus del Zika y usted simplemente no va a morir. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted le da la infección por el virus del Zika y posteriormente, si usted era una mujer que estaba embarazada, el niño puede nacer con problemas. Si usted es una persona adulta que no tiene ningún tipo de compromiso, pero le dio el virus del Zika, usted podría presentar un síndrome de Guillain-Barré. Para que las personas tengan una idea, así como di los números de la microcefalia en Brasil, voy a dar los números del síndrome de Guillain-Barré en El Salvador. Exacto. En el caso de El Salvador, en un año se reportaron 10 casos de síndrome de Guillain-Barré. En el año entero. En el año entero, 365 días, 10 casos. Ahora en El Salvador se están viendo por mes 14 casos del síndrome de Guillain-Barré. O sea que estamos hablando de que si llevan esa cifra van a terminar con más de 150 casos de Guillain-Barré cuando anteriormente solamente tenían 10 en un año. O sea que estamos hablando que si bien es cierto, la mortalidad directa del virus del Zika es casi inexistente, las complicaciones y la realidad de este virus está latente. Y dos noticias que para mí son más curiosidad médica que otra cosa, porque la mayor parte de los virus se transmiten a través de los fluidos corporales, porque están dentro de la célula. Entonces, la mayoría de ellos, muchos de ellos se transmiten a través de la saliva, del semen, de la sangre, de cualquier lugar donde pueda habitar el virus. Este tema de la transmisión sexual del virus del Zika y en segundo lugar la prohibición de transfusiones de sangre en Gran Bretaña cuando el donante sea una persona que haya estado previamente en uno de los países que está afectado por el virus. Bueno, lo primero que hay que decir es que se hace el reporte como el primer caso de transmisión sexual del virus del Zika actualmente. Recordar que la primera vez que vinimos reportamos que ya se había hecho, creo que fue en Colorado, un caso descrito de un señor que vino de África y tuvo relaciones sexuales con su esposa y su esposa enfermó. Y lo que hay que decir es que en Colorado por la altura no está presente el vector. Lo que quiere haber dicho que esa señora se infectó por el virus del Zika fruto de la relación sexual con su esposo, el que había enfermado. O sea, que ya la descripción de transmisión sexual del virus del Zika estaba en la literatura. Exacto. Pero lo de la sangre, recordar que si una persona tiene el virus circulando en la sangre y se lo ponen a otra persona, es no normal, pero sí es lo más probable que ocurra. Y eso pasa con muchísimas enfermedades, hepatitis B, hepatitis C, sífilis. O sea que eso también es algo que se conoce. Claro, hay que hacer notar en este punto de que en la parte norte del hemisferio occidental estamos en invierno todavía y por lo tanto hasta ahora la mayor parte de los enfermos o todos son importados. Ahora hay lugares como la península de la Florida, como la parte sur de España, donde pues, habrá casos por la presencia del mosquito Aedes, pero en este momento no hay mosquito por el tema del invierno. Vamos a una pausa. Cuando volvamos vamos a poner los teléfonos para cualquier pregunta, cualquier interacción que ustedes quieran con el doctor Héctor Balcázar. Estamos aquí tratando el tema del virus del Zika, el programa completo en la tarde de hoy. Continuamos con la conversación con el doctor Héctor Balcázar en un programa especial de 360 grados sobre el Zika virus. A partir de ahora recibiremos sus llamadas por el 809-537-0045. Doctor, también estuve chequeando las informaciones que vienen desde los Estados Unidos y cuando se habla de el diagnóstico de un paciente que no había estado en ningún lugar donde el Zika virus estaba presente, eso fue lo que desarrolló la alarma y se demostró que había estado en contacto sexual con una persona que había viajado a Venezuela. ¿Cuál es la importancia de un hallazgo como este, que se le ha dado tanta prensa
sobre todo en los Estados Unidos, en los periódicos norteamericanos? El hallazgo de esto, más que nada, es porque hay poblaciones en los cuales, o lugares en los cuales el vector no está presente. Y eso, desde el punto de vista teórico, trae la posibilidad de que se presenten casos de virus de Zika en aquellos lugares, incluyendo los que no tienen la presencia del vector. Y la vía sexual es la forma principal de embarazo, fuera de que hay otros métodos, como son los embarazos in vitro, pero recordar que esto podría entonces teóricamente comprometer también la integridad del bebé desde el momento mismo de la concepción. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Brenda le habla. ¿Cómo está? Como sería conocer, el virus puede ser transmitido por relaciones sexuales o por la sangre, pero ¿qué tiempo permanece la persona contagiosa? Buena pregunta, ¿qué tiempo permanece la persona? La persona generalmente permanece contagiosa, o sea, ¿en qué momento lo puede transmitir? Mientras está febril. Se supone que la persona generalmente unos días antes de comenzar a presentar los síntomas y durante todo el momento en el cual tiene fiebre, la persona se considera que es potencialmente un ente que puede pasar la enfermedad, porque luego de que la fiebre desaparece, eso quiere decir que ya la persona desarrolló defensas y la defensa simplemente controla el virus y este desaparece de sangre. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola. Yo quería saber si es cierto que el virus se había identificado hace décadas en África y Asia. ¿Por qué antes no se había vinculado con microcefalia? ¿Por qué antes no se había vinculado? Es una pregunta bastante buena. ¿Por qué si se conoce del 47? ¿Por qué no había reporte de casos de microcefalia, Guillain-Barré y todas esas complicaciones? Bueno, lo que hay que decir es lo siguiente. Primero, no había esa cantidad de casos tan importantes. Les recordar que ahora en América Latina la cantidad de casos supera los miles y aparentemente esto es por el hecho de que no teníamos ningún tipo de defensa ni ningún tipo de anticuerpo, no habíamos tenido la presencia del virus en nuestro territorio, no teníamos cómo defendernos. Entonces hay más personas que se ven afectadas. Al afectarse más personas se evidencia las complicaciones que este virus puede desarrollar en la población. También los sistemas de salud, claro, en América Latina son mucho más integrados que en África. Buenas tardes, tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Sí. Diga usted. Sí, diga su pregunta. Buenas. Sí, la escuchamos, diga su pregunta. Mi pregunta es si hay algún riesgo de transmisión a través de la lactancia materna. Muy buena pregunta. A la fecha no se ha descrito esta vía o esta forma de transmisión del virus del Zika. O sea, no es una recomendación el hecho de que la madre deje de lactar al niño, porque no es algo que se ha demostrado de transmisión en este momento. Pero hay que estar pendiente porque, repito, el virus del Zika se ha comportado de una manera muy diferente a como lo había hecho en otros territorios y en otros lugares. Se habla también, dando un poquitito de respuesta a la pregunta anterior, de que el virus puede haber mutado. Y se habla que hay un 2% de lo que es el genoma del virus que ha cambiado en relación al virus que se considera que apareció en Asia. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Diga su pregunta, por favor. Una pregunta para el doctor Balcázar. Hágala. La pregunta es si, por ejemplo, si un recién nacido se infecta con el Zika, ¿puede presentar microcefalia? No, ya luego de nacido el bebé es muy difícil que pueda presentar algún tipo de proceso asociado a microcefalia, ya que generalmente el mayor riesgo de que el niño presente microcefalia se considera que es durante los primeros meses del embarazo. Sin embargo, hay algunos niños que han nacido con otro tipo de complicaciones, como son calcificaciones en el cerebro. Cuando hablamos de calcificaciones, sería el depósito de calcio, como si fuera una cicatriz a nivel de lo que es la masa encefálica, a nivel del cerebro. Y esa área que ya se infartó, que ya se dañó, que se llenó de calcio, simplemente es un lugar que no va a funcionar. El niñito lo que habría simplemente es que darle seguimiento para ver si podría presentar algún tipo de trastorno neurológico durante su desarrollo. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. Tenemos una por teléfono. Usted no se me va sin que yo le haga la última. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, salud. Sí, diga usted. La escucha el doctor. Sí, buenas, Winnie habla. Yo quiero hacer una pregunta al doctor y es que... ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenas tardes, Winnie le habla. Hola. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Si, por ejemplo, una persona tiene que viajar a un lugar donde existe el virus, ¿qué medida preventiva puede tomar? El problema es que si vives en República Dominicana, el hecho de viajar es simplemente que tú te mantengas en tu casa, porque el asunto es que ya la presencia del virus del Zika se ha identificado
en la República Dominicana en varios lugares. Y estamos hablando de que no tienes que salir a ningún sitio para entrar en contacto con el virus, simplemente que alguien en tu entorno haya sido picado por un mosquito teniendo la enfermedad y que este virus pueda trasladarse o ir a donde vives para que aparezca simplemente la infección por el virus del Zika. Voy a preguntarle algo, doctor, si se ha demostrado una vinculación de relaciones sexuales con la transmisión del virus del Zika, que no es a través del mosquito Aedes aegypti, ¿esto podría trasladarse a infecciones por dengue y chikungunya que tiene el mismo vector? A la fecha no está descrito la transmisión del virus del dengue y de la chikungunya. Como tampoco estaba descrito lo de Zika, tampoco estaba descrito hasta esta semana. Sí, el problema es que yo creo que los casos de dengue en nuestro continente han sido mayores y no se ha descrito todavía la transmisión por esta vía, razón por la cual creo que la misma todavía se debería declarar inexistente para estos virus, porque la cantidad de casos de dengue, por ejemplo en Brasil, todos los años supera el 1.000.000 de casos y todavía no se ha reportado la primera persona que haya transmitido este virus mediante relaciones sexuales. Pero tampoco se investigaba. No, tampoco se investigaba. Perfecto, porque es como consecuencia de un caso en Dallas que se reporta con enfermo con el virus del Zika, que nunca estuvo en un territorio con Zika, que se investiga y se determina que tuvo relaciones sexuales con una persona que llegó de Venezuela. O sea que ahora podría ser, es una posibilidad. Claro que sí. Porque es el mismo vector. Ahora, otra pregunta ya prácticamente para terminar el programa, y es, ¿qué hacer frente a esta epidemia? ¿Qué hacer frente a esta epidemia? O sea, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar que esta enfermedad social se expanda rápidamente por todo el país? El problema es que ya la República Dominicana ha pasado por 3 eventos. Tuvimos el traumático evento de la cantidad de muertos por dengue el año pasado. Tuvimos la chikungunya que afectó más de 1.000.000 de dominicanos y tenemos ahora el virus del Zika, el cual, como usted bien mencionaba, es un peligro para toda una generación que se expongan las embarazadas a este virus. Entonces estamos hablando de que, ¿cuál es el factor común? La presencia del mosquito. Tratar de erradicar el mosquito debe ser una de las metas del milenio, que siempre se hace a cada rato. Yo creo que dentro de la meta del milenio, cuando se habla de mejorar la salud, creo que la erradicación de ese mosquito debe estar dentro de las mismas. Formas de erradicación. Y ya que más que nada tratar dentro de lo posible de evitar los criaderos. Fumigar solamente erradica el 10% de las formas del mosquito. ¿Erradicar los criaderos cómo? Quitando aquellos lugares donde se deposita agua. Y cuando se habla de untar cloro, recuerden que es para matar los huevecillos que ya se colocaron en el tanque. Ustedes se han dado... echarle cloro al agua. Ustedes han visto que cuando ustedes tienen un tanque, aún lo tengan tapado, de que echan agua y vuelven y lo tapan, sin que haya entrado ningún mosquito, aparecen gusarapos. Esos gusarapos ya estaban ahí. Cuando hablamos de que estaban ahí, es que los huevecillos, ya el mosquito lo había colocado en el borde del tanque, y cuando el agua sobrepasó el nivel donde estaban los mosquitos, donde estaban los huevos, salieron del agua. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros estaremos mañana de nuevo con ustedes y gracias a todos los televidentes que nos llamaron a este 360 grados en el día de hoy. Que pasen un feliz resto del día.